Este viernes 24 de marzo, los maestros urbanos de Bolivia decidieron acatar un paro nacional de 24 horas con movilizaciones con el argumento que el Ministerio de Educación no atiende las 5 demandas de su sector. Va a ser un paro de 24 horas movilizado, lo que significa que aparte de parar en los establecimientos en todo el territorio nacional, van a haber marchas, van a haber bloqueos, van a haber tomas de direcciones distritales, de direcciones departamentales. Recordemos las demandas del magisterio urbano: jubilación con el 100% de sus aportes, incremento salarial acorde a la canasta familiar, la administración de la Caja Nacional de Salud, rechazo a la resolución 01 del Ministerio de Educación del 2017, nivelación de su salario en comparación al del magisterio rural, designación de la carga horaria, puesto a que hay un déficit histórico. La primera autoridad del Ministerio de Educación señaló que las demandas de incremento salarial, jubilación, Caja Nacional de Salud, entre otros, son temas que ya están incluidos en el pliego petitorio de la COP y exigió mayor claridad en su pedido a la dirigencia del magisterio urbano. Para no escuchar en una radio una demanda, en otra radio otra, en un canal otro pedido y así sucesivamente. Deberían establecer un mecanismo único para poder tener claridad qué es lo que quieren tratar. Los maestros consultados sobre esta observación del ministro respondieron que ellos quieren abrir una mesa de negociación sectorial con los temas de nivelación salarial en comparación al de sus colegas rurales y la designación histórica de la carga horaria. Este tema de la diferencia de salario, de diferencia de carga horaria, aún en la cuestión del reordenamiento, a los rurales se les permite funcionar cursos con 8, con 10 alumnos. En el caso de los urbanos, así estén en lugares fronterizos, estén en lugares alejadísimos, se les exige como mínimo 23, no tienen eso y fusionan los cursos y un profesor anda sobrando que lo van a dejar ahí en la incertidumbre de dónde va a trabajar. En respuesta a la dirigencia del magisterio urbano, el ministro Aguilar señaló que estos puntos deben ser tratados bajo consenso con el sector del magisterio rural. La Confederación de Maestros Rurales ha hecho conocer una carta a la COP de reclamo de por qué incorpora un tema que tiene que ser tratado entre las dos confederaciones. Sin embargo, en respuesta a los temas de interés del magisterio nacional, el ministro de Educación informó que se decidió desburocratizar procedimientos de trámites para los maestros y el plantel administrativo, entre las que destacamos: la asignación del bono de frontera será automáticamente y sin trámite, la actualización gratuita y por internet del registro docente administrativo, reducción de 50 a 20 bolivianos el costo de la legalización de títulos. Se suprime la fotocopia legalizada del título para acceder al Profocom. Para realizar compulsas no es necesario certificado de ascenso de categorías. El pago de suplencia por incapacidad temporal, maternidad, accidente o enfermedad al personal administrativo del magisterio fiscal. Para la dirigencia del magisterio urbano, esas decisiones del Ministerio de Educación son insuficientes. Por ello, decidieron acatar un paro de 24 horas y no descartan con radicalizar su protesta con una huelga de hambre indefinida si el Ministerio de Educación no dialoga para atender sus demandas. No descartamos huelga general indefinida, huelgas de hambre, hasta que el ministro, hasta que las autoridades de gobierno atiendan a nuestras demandas de manera positiva. De sus demandas, algunos antecedentes de este conflicto del magisterio urbano con el Ministerio de Educación. Los maestros urbanos iniciaron el 13 de marzo una marcha desde Caracollo hasta la ciudad de La Paz, fecha cuando la dirigencia de la Central Obrera Boliviana sostenía el diálogo con el presidente Morales para delinear la metodología de su pliego petitorio. Desde el lunes 20 de marzo, fecha cuando llegó la marcha de los maestros a la ciudad de La Paz, el magisterio urbano instaló una vigilia en inmediaciones del Ministerio de Educación. La primera autoridad del Ministerio de Educación calificó de político esta movilización y denunció que la dirigencia obliga a los maestros de base con no acceder a las compulsas si no apoyan esta movilización. Las unidades educativas de provincias que muestren indiferencia a la marcha no tendrán acceso de ingreso a la ciudad en las compulsas.